Under Grace, Comunidad Cristiana Bajo la Gracia, les da la bienvenida a este su programa, El Despertar de la Gracia. Es nuestro deseo que por medio de la palabra de Dios, juntos seamos edificados y que así crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos toda la gloria, ahora y para siempre. Con ustedes el pastor Alex Ruiz. Cuando la palabra de Dios declara que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, esto no solo nos habla de la creatividad de Dios y el despliegue de su eterno poder, también nos dice que el creador y dueño de todas las cosas es soberano sobre todo lo creado. Dios ordena todo, controla todo, gobierna todo, porque todo le pertenece. Nada sucede sin que Él lo decrete, todo está bajo su control. Desde lo más pequeño hasta lo más grande, en toda la creación, está bajo el dominio y supervisión de Dios. Todo está al servicio de sus planes eternos. Como lo diría David en el Salmo 24, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. O como lo expresó el apóstol Pablo al final del capítulo 11 de su carta a los romanos, pues todas las cosas provienen de Dios y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Sin embargo, una de las verdades del carácter de Dios que debería asombrarnos más y por la que deberíamos reconocer la grandeza de Dios, como lo es su soberanía, a menudo se convierte en algo chocante, ya que los seres humanos, simples criaturas, pretendemos tener el control. Queremos ser nosotros los soberanos. Constantemente buscamos hacer nuestra voluntad y cuando las cosas no suceden como las teníamos previstas, somos devastados. Aún así, Dios quiere que conozcamos y aceptemos su soberanía. Es algo de lo cual Él nos habla constantemente en su palabra. Y cuando comprendemos esto de manera correcta, entonces podemos unirnos a las palabras del salmista David y alegrarnos al declarar: me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué es estar bajo el control de Dios? Es reconocer su soberanía y gobierno total en nuestras vidas. Por supuesto, aunque no lo reconociéramos, de igual forma Dios es soberano y es quien controla todo. Pero podemos maravillarnos por la soberanía de Dios, o podemos vivir peleando con esta verdad y perdernos de vivir asombrados y confiados en lo que implica creer en un Dios soberano. Es por esto que cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, una de las cosas que nos dijo que pidiéramos siempre en oración fue: Padre nuestro que estás en los cielos, que se cumpla tu voluntad en la tierra, como se cumple en el cielo. Claro, esto no significa que si no oramos de esta manera, que si no pedimos a Dios que se haga su voluntad, no se hará. Claro que siempre se hará su voluntad. Precisamente por eso Dios es soberano. Es más, si no se hiciera la voluntad de Dios siempre, Dios no sería Dios. Pero cuando reconocemos conscientemente en oración, y mayor aún, cuando aceptamos confiados la voluntad de Dios en nuestras vidas, es cuando podemos estar seguros de que pase lo que pase, en la situación que sea, Dios está obrando de manera perfecta. Y esto es muy bueno para nosotros. La palabra de Dios nos dice que la voluntad de Dios para nosotros es buena, agradable y perfecta. Así que reconocer la soberanía de Dios es aceptar de buena gana su voluntad. Es aceptar que siempre se hace lo que Dios quiere en su creación, que Él es el dueño, que Él es el creador y que Él, mejor que nadie, sabe cómo son mejores las cosas, a pesar de que muchas veces nosotros no las comprendamos. Así que Dios es soberano en su creación, como lo dice el Salmo 135. El Señor hace lo que le place por todo el cielo y toda la tierra, y en los océanos y las profundidades. Por medio del profeta Isaías, Dios mismo dijo: pues solo yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán, porque yo hago todo lo que deseo. Y aunque declaraciones como estas son difíciles de aceptar, porque como ya dijimos, los seres humanos somos los que queremos tener el control, aún así, cuando entendemos esto de manera correcta, antes podemos decir que no hay nada más grande que conocer al único Dios verdadero que está en control de todas las cosas, y finalmente podemos reconocer
que no hay confianza más grande que esta. Si realmente la creación estuviera en manos del hombre, solo podríamos decir, ay de nosotros. Si realmente el destino o el futuro estuviera en manos nuestras, pues no existiría esperanza alguna para los hombres. Esto es lo que implica creer y reconocer la soberanía de Dios. Es entender que el que nos creó es más sabio y poderoso que todos nosotros juntos, y que Él es quien ha decidido todas las cosas y las tiene total y completamente controladas. Pero esto implica que aceptemos que entonces el bien solo puede venir de Dios. Creer en un Dios soberano es creer que sin Él nada bueno seríamos, nada bueno tendríamos. A eso se refería el salmista en la frase que ya vimos: me tienes rodeado por completo, estoy bajo tu control. Para David, creer en un Dios soberano era confiar en que su vida estaba en las mejores manos. Para David, la soberanía de Dios implicaba poder confiar y descansar en que Dios guiaría su vida a cada instante. Así que Dios es soberano y gobierna el universo entero, pero a la vez en su soberanía, Dios es personal. Es decir, que Dios está en control del universo, pero a la vez Él está en control de cada persona. De hecho, Dios está en control de cada partícula en toda su creación. Dios sostiene las galaxias con su poder y está en control de ellas, pero también Dios controla hasta la partícula más pequeña en esta tierra. Dios es quien crea las leyes de la física que gobiernan el universo, pero Dios también es el que decide si se forma una nube en la tierra y cae un aguacero. Dios es quien ha dispuesto el curso del Sol y los planetas en la Vía Láctea, pero Dios es quien permite cada circunstancia, cada momento particular de cada uno de nuestros días. Esa es la soberanía de Dios, tanto que volviendo al Salmo 135, la palabra de Dios dice que es Dios quien hace que las nubes se eleven sobre la tierra, envía relámpagos junto con la lluvia y suelta el viento desde sus depósitos. Sí, aunque todo esto, desde nuestra perspectiva, es controlado por la física, aún así es Dios quien está en perfecto control de cada detalle. Él determina un día lluvioso o uno soleado, pero es también Dios quien determina un día de alegrías o tristezas en nuestra vida. Y es precisamente aquí donde la idea de la soberanía de Dios se torna difícil de aceptar. Es fácil entender y creer que Dios trae las cosas buenas, pero es muy difícil aceptar que también las cosas difíciles están en control de Dios. Aún así, la palabra de Dios no tiene conflictos con esto, ni mucho menos Dios mismo. Es por esto que, al hablar de la soberanía de Dios, su palabra nos enseña que Dios es quien decide el bien y el mal en este mundo, aunque Dios no es el creador de la maldad. La palabra de Dios dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Pero también la palabra de Dios dice cosas como lo que se describe en Isaías capítulo 45. Yo soy el Señor, no hay otro Dios. Te he preparado para la batalla, aunque tú ni siquiera me conoces, para que el mundo entero, desde el oriente hasta el occidente, sepa que no hay otro Dios. Yo soy el Señor y no hay otro. Yo formo la luz y creo las tinieblas. Yo envío los buenos tiempos y los malos. Yo, el Señor, soy el que hace estas cosas. Ábranse, oh cielos, y derramen su justicia, que la tierra se abra de par en par, para que broten juntas la salvación y la justicia. Yo, el Señor, las he creado. Sí, suena difícil, sin embargo es la verdad. Esto es lo que ha llevado a muchos a rechazar la soberanía de Dios, pero lo que necesitamos no es rechazar esta soberanía, sino comprenderla de la forma correcta, aunque sea difícil de aceptar. Por ejemplo, un hombre que comprendía muy bien esto dijo alguna vez: ¿aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? Este hombre fue Job, y estas palabras no salieron en el mejor momento de su vida, sino todo lo contrario, cuando lo había perdido todo en esta tierra. No estamos diciendo que sea fácil afrontar los momentos difíciles de esta vida, pero sí necesitamos reconocer que aún en esto, Dios está en control y es soberano. Precisamente fue el mismo Job quien, en el momento más angustiante de su vida, reconoció la soberanía de Dios de una manera sin igual. En el capítulo 23 del libro que lleva su nombre y cuenta su historia, Job dijo: pero una vez que Dios haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer, lo hace. Por lo tanto, Él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino.
Pero aquí Job no estaba hablando de las cosas buenas que algún día había tenido, sino del momento difícil que estaba viviendo. Por eso es que más adelante dijo: Dios me ha enfermado el corazón, el Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Para Job, la situación tan difícil que él estaba viviendo venía de parte de Dios. No que Job le estuviera echando la culpa a Dios, no que Job estuviera renegando contra Dios o criticándolo. Todo lo contrario. Job estaba reconociendo que, aunque él no entendía por qué Dios permitía estas cosas, como ya antes lo había dicho en la palabra de Dios, a pesar de todo lo que le había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. De una manera más clara, Job no pecó en sus palabras, ni atribuyó a Dios despropósito alguno, a pesar de no comprender por qué estaba pasando por una situación tan difícil. Job tenía el equilibrio perfecto. Sabía que Dios estaba en control de todo, pero mayor aún, sabía que Dios tenía un propósito con todo eso. Porque Dios es capaz de usar tanto el bien como el mal en este mundo para finalmente cumplir sus propósitos. Lo que necesitamos comprender en la soberanía de Dios es que sí, Él pudo crear un mundo donde solo existiera el bien, pero también pudo crear un mundo donde solo existiera el mal. Sin embargo, en la creación de Dios existen tanto el bien como el mal, pero Dios está en perfecto control de todo esto. Sin lugar a dudas, Dios es soberano. Y es que aquí podemos ver con claridad en la misma palabra de Dios que esto es algo evidente. Lo podemos ver muy bien representado en el libro de Job, pero también pensemos en una historia bíblica muy famosa. En el libro de Génesis se nos cuenta la historia de Jacob y sus 12 hijos, quienes llegarían a ser los fundadores de la nación de Israel. Pero antes de convertirse en la nación escogida por Dios, los hijos de Jacob odiaban a uno de sus hermanos, llamado José. La historia se encuentra en los capítulos 37 al 50 del primer libro de la Biblia. Pero para resumir y llegar al punto principal, los hermanos de José tramaron hacerle daño, aún matarlo. Sin embargo, Dios impidió esta gran maldad, aunque permitió que sus hermanos lo vendieran como esclavo y llegara a Egipto. Allí en Egipto José tuvo momentos muy difíciles, pero en la soberanía de Dios, todo esto resultaría en algo impresionante. A pesar de todo el dolor y las dificultades que tuvo que pasar José en Egipto, finalmente, de una manera increíble, él llegó a ser el segundo al mando de toda la nación después del mismo faraón. Pero lo más impactante de toda esta historia es que el desenlace nos enseña que Dios usó todo esto para que, a través de José, muchos años después, él fuera la persona que Dios usara para salvar a la humanidad de una terrible hambruna, incluidos sus propios hermanos. Pero, ¿por qué es tan importante entender esto? Pues pensemos en las palabras finales del mismo José en esta historia. En Génesis capítulo 50, versículos 18 al 21, dice: Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: Mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: No me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Este tipo de palabras y actitud solo pudieron venir de un hombre que, aunque no comprendía todas las cosas que sucedían en su vida, nunca dejó de creer en Dios y confiar en Él, porque conocía que Dios era soberano aún en los momentos más malos. Y como el mismo José lo declara, el mal que se propusieron hacerle sus hermanos, Dios lo cambió para bien. No fue Dios el autor del mal, fueron los hermanos de José quienes obraron mal, pero Dios, en su soberanía, lo permitió con un propósito mayor, y finalmente, lo que se tramó como maldad de parte de los hombres terminó siendo una gran bondad de parte de Dios. Así que reconocer la soberanía de Dios nos lleva a comprender que Dios es el único capaz de sacar algo bueno aún de lo malo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera: Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Y cuando el apóstol Pablo se refería a que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien, se estaba refiriendo a lo que dice un poco más adelante. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre, o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte. Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios, en su soberanía, es capaz de usar el mal, cambiarlo para bien y finalmente eliminarlo. Esta es la verdad de conocer y creer en un Dios soberano. Sí, todo el mal en este mundo está en control de Dios, pero Él tiene un propósito con todo esto, y a la vez, Él nos ha prometido que un día traerá una nueva creación donde no existirá la maldad. En el último libro de la Biblia, casi al final, la palabra de Dios nos dice: oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Sí, Dios ha creado un mundo perfecto para sus propósitos, aun cuando en sus propósitos el mal juega un papel importante. Pero también Dios ha prometido que un día traerá una nueva creación libre de toda maldad, y que aun el mal que experimentaron sus criaturas en esta tierra será recompensado. Sin embargo, quizá esto no baste para muchos, y a lo mejor sigan preguntándose por qué Dios no pudo simplemente crear un mundo sin maldad, sin dolor, sin muerte. Pero, ¿por qué mejor no nos preguntamos si realmente Dios ha tenido grandes propósitos con esto? Precisamente hoy conocemos el bien y el mal y podemos distinguir la diferencia. Gracias a que Dios ha permitido el mal en este mundo, tú y yo hoy podemos conocer lo que es correcto e incorrecto. Tú y yo podemos obrar bien siendo conscientes de las consecuencias de la maldad. Hoy tú y yo podemos conocer, experimentar, dar y recibir amor, misericordia, gracia, perdón, cosas que no serían posibles en un mundo donde nunca existió nada malo. Hoy tú y yo podemos entender lo que es ser ayudados o ayudar a otros en sus momentos de dificultad. Hoy podemos saber lo que es la consolación, el aliento, el ánimo, la restauración, la justicia. De hecho, no conoceríamos el bien y podríamos distinguirlo si no supiéramos lo que es el mal. Nada de estas cosas podríamos comprenderlas si no existiera el mal en este mundo. Ahora, hay algo muy importante que aclarar, más aún porque la misma palabra de Dios lo aclara, y es que, aunque ya lo hemos mencionado, es muy importante que no malentendamos que el hecho de que Dios haya permitido el mal y aún sea capaz de usarlo para sus propósitos, no es que Dios sea malo o el culpable de la maldad, como lo expresa Dios mismo por medio del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que desean jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. Dios se deleita en lo bueno, no en lo malo. Dios es un Dios bueno todo el tiempo. La bondad de Dios es también uno de sus atributos. Recordemos lo que ya nos dijo la palabra de Dios. Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre.
Alabemos a Dios por su bondad. Reconozcamos que Dios no nos ha pagado como merecemos, porque precisamente nosotros somos los malos, no Dios. Nosotros somos los que hemos pecado, no Dios. Nosotros somos los que hemos fallado, no Dios. De hecho, aquí es donde llega lo más importante de todo. Dios nos creó y fuimos nosotros quienes pecamos, quienes trajimos la maldad a este mundo, y aún así, Dios no nos desechó. No aplicó su justa ira sobre nosotros, sino que aún en nuestro pecado, aún en nuestra caída, Él ha hecho lo más grande. Y si no fuera porque Dios en su sabiduría, perfección y soberanía permitió la maldad nuestra, nunca sabríamos lo que es la salvación. Esto es lo que necesitamos comprender. Nuestra maldad en este mundo ha ofendido a Dios más que a cualquiera de sus criaturas. La maldad de todos nosotros ha sido más terrible contra el Creador que contra la creación. Pero así como Dios permitió la maldad de los hermanos de José, pero luego cambió todas las cosas para bien, asimismo Dios ha permitido la maldad de los hombres, pero en lugar de desecharnos o castigarnos como merecían nuestros actos, lo que Dios hizo fue que nos envió un Salvador, a su propio Hijo, para que absorbiera nuestra maldad. Y al creer en Él, en Jesucristo, podemos ser nosotros los que con esperanza hoy anhelemos a ser parte de su nueva creación, donde ya no existirá ningún rastro de la maldad. Así como José, quien era el hijo más amado por su padre, pero tuvo que salir de la casa de su padre por culpa de la maldad de sus hermanos y sufrió en Egipto. Sin embargo, cuando alcanzó el lugar de privilegio, usó su poder para perdonar y salvar a sus hermanos. Asimismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó la gloria junto al Padre para venir a este mundo a sufrir y en el dolor de una cruz perdonarnos y salvarnos a nosotros, sus hermanos malos. Cristo vino a este mundo de maldad y sufrió las consecuencias de nuestros pecados. Dios mismo hecho hombre fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Dios mismo vino a sufrir la maldad del hombre. Este no es un Dios que permitió la maldad para que simplemente sus criaturas sufrieran. Este es un Dios que experimentó el más grande sufrimiento. Pero el problema de los hombres no es solo la maldad que afecta nuestras vidas terrenales. El problema nuestro es que sufrimos el mayor de todos los males y ni siquiera nos dimos cuenta. El problema del hombre no es solo el dolor físico, ni siquiera la misma muerte que separa nuestro cuerpo de nuestro espíritu. El problema real del ser humano, la maldad más grande que hemos sufrido, es habernos separado de Dios mismo. Pero el Hijo de Dios vino al mundo no solo a sufrir la maldad humana. Jesucristo vino no solo a nacer como un humano y sentir el dolor en su cuerpo. Él no solo vino a morir en una cruz de manera cruenta, sino que en la cruz, a más del dolor físico más terrible que soportó, el Hijo de Dios experimentó el ser abandonado por el Padre, para que por su sacrificio, hoy tú y yo seamos acercados de nuevo a aquel que es verdaderamente bueno y nos ha librado de la más grande maldad. Jesucristo vino no solo para morir por nuestros pecados y perdonarnos, y así prometernos que un día estaremos en una nueva creación, donde ya no existirá más la maldad, ni el llanto, ni el dolor, ni siquiera la misma muerte. Pero también Cristo vino para llevarnos a la presencia de Dios y asegurarnos que ya nada nos podrá separar del amor de nuestro Padre Celestial. Al hombre le preocupa mucho el dolor y el sufrimiento de esta vida, y somos ligeros para renegar y quejarnos cuando sufrimos el mal en esta tierra. Pero solo cuando el Evangelio, la verdad de Cristo, llega a nuestras vidas, podemos darnos cuenta de cuán grande salvación nos ha traído el Hijo de Dios. Es aquí cuando nos vemos enfrentados ante la más grande muestra de la soberanía de Dios, porque no solamente Dios es soberano en controlar el universo que Él ha creado, no solamente Dios es capaz de tener el control del bien y del mal en este mundo, sino que mayor aún, solo Dios es soberano en lo más grande que ha podido darnos. Como lo diría el profeta Jonás, solo Dios puede salvar. Este es el asunto. Nunca los hombres nos daremos cuenta que nuestro más grande mal fue separarnos de Dios, a menos que Dios nos deje ver que esta es nuestra mayor necesidad. Los hombres podemos ver la maldad de los hombres en esta vida y sufrir por ello,
Los hombres podemos ver la implacabilidad de la naturaleza y sus desastres que nos hacen daño y sufrir por ello, pero es imposible para nosotros, a menos que Dios haga una obra en nuestras vidas, ver que esa clase de males solo nos apuntan a un mal más grande y que fue por este último mal que el Hijo de Dios se hizo hombre. Es seguro que todos nosotros hemos experimentado la maldad de otras personas y también hemos experimentado el dolor de una enfermedad o un desastre natural o la muerte de un ser querido. Y de seguro todas estas cosas han sido dolorosas, pero a menos que Dios haga lo imposible, a menos que Dios haga un milagro y abra nuestros ojos, nuestro corazón, nuestro entendimiento, no nos daremos cuenta que el mal más grande que hemos sufrido y que Cristo vino a revertir fue estar separados del dador de todo lo bueno, estar separados del dador de la vida, del dador de la eternidad, del dador de la salvación por medio de su Hijo. El mal más grande en este mundo para los hombres es estar separados de Dios. Es por esto que nadie puede venir a Cristo a menos que lo traiga el Padre y Cristo lo resucite en el día final. Dios permitió la maldad más grande en este mundo. Dios, en su soberanía, permitió que nos separáramos de Él y perdiéramos la vida verdadera, la vida eterna. Pero Dios, quien tiene el control de todas las cosas, en su soberanía nos ha vuelto a sí mismo. Nos ha traído hacia Él con lazos de amor, con cuerdas de ternura. Nos ha comprado con la preciosa sangre de su Hijo. Dios permitió el mal más grande para el hombre, separarnos de Dios mismo por causa del pecado. Pero Dios permitió que su Hijo viniera al mundo a sufrir la más grande maldad de parte de los seres humanos, ser clavado en una cruz, para llevarnos de nuevo a casa con nuestro Padre Celestial. Solo un Dios soberano que sabe muy bien lo que hace y que tiene todo bajo su control ha podido crear una obra tan grande de salvación. Es por esto que necesitamos reconocer y creer en la soberanía de Dios, pero mayor aún, conocer y creer en el Dios soberano. Por todo esto y mucho más, solo resta decir: gracias Padre Celestial por salvarnos. Gracias Dios soberano, porque aunque pecamos, te dimos la espalda, a pesar de que rechazamos tu vida, tú en tu soberanía no nos dejaste en esa condición, sino que enviaste a tu Hijo al mundo como nuestro Salvador. Gracias Padre soberano que no esperaste a que te buscáramos, porque nunca lo hubiéramos hecho, sino que tú en tu soberanía no solo eres el que crea y controla el universo, sino aún el que crea y trae la salvación de nuestras almas por tu gracia. Eternamente gracias Padre Celestial por enviar a Jesucristo, tu amado Hijo, a salvarnos y librarnos de la maldad. Amén y amén. Gracias sublimes. Gracias por acompañarnos en esta transmisión de su programa El Despertar de la Gracia. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Hasta una próxima oportunidad.